Bueno, compañeros, comienza otra nueva jornada. Bueno, a pesar de que llevamos ya mucho tiempo que las jornadas de los fines de semana comienzan de viernes, ¿verdad? El fútbol se ha hecho algo que no se interrumpe apenas. Pero bueno, llega otra vez un sábado cargado de partidos y los momentos anteriores a ese sábado, pues bueno, pues están repletos de programas de fútbol, de deporte, que bueno, suelen hacer análisis de lo que es la previa de la jornada, ¿no? Analizando pues todos los partidos. A mí me encanta, ahora me voy a poner a ver el primer partido de este sábado, que es el Cádiz, pero a mí me encanta escuchar, pues bueno, pues a toda la gente que tiene sus opiniones dentro del fútbol, en los programas de radio, escuchas pues a exfutbolistas, escuchas a entrenadores, que en este caso pues no están en activo en los terrenos de juego, pero sí están en activo dentro del mundo del fútbol, escuchas a periodistas con todo tipo de opiniones diferentes en relación pues a las mismas cosas, ¿verdad? Y cuando uno es abierto, pues no deja de aprender. Cuando uno es abierto no deja de aprender porque agarras cosas de todos los lugares, ¿verdad? Y luego, pues bueno, pues las haces tuyas de alguna manera y te ayudan pues a tener un prisma más globalizado de lo que va ocurriendo en este mundo del fútbol, ¿verdad? En cada equipo, en cada club, en los jugadores, en los entrenadores. La verdad es que es de una riqueza tremenda, ¿no? Y yo hoy quería hablaros de algo bueno, cada vez se le da más importancia en los equipos por parte de la gente que analiza cuando falta un jugador, a los momentos puntuales, ¿verdad? Pero muchas veces los momentos puntuales que son importantes porque evidentemente hacen que las cosas se vayan para la derecha, se vayan para la izquierda, se queden frenadas o aceleren. Esto es verdad. Pero yo creo que hay veces que a lo mejor pues sería bueno también pues analizar lo que es los procesos, ¿no? Los procesos. Y los procesos todos tienen un comienzo. Yo creo que dentro de lo que luego ocurre en los equipos, está marcado muchas veces por, diríamos que la idiosincrasia de los clubs, de cómo es ese club, de quién lleva las riendas de ese club a través de los equipos, en la parte de más responsabilidad, como es la figura del entrenador y incluso la figura del director deportivo, secretario técnico, que es quien pues monta pues todo el conglomerado que luego va a tener que manejar en el día a día el entrenador, ¿verdad? Lo que son los jugadores. ¿eh? Entonces, yo hoy quería hablar de esto, ¿no? Quería hablar, evidentemente, hay muchas maneras de ver el cómo se construye un equipo en un club, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de verlo, pero yo me voy a ir a tres bloques un poquito diferenciados, ¿no? Me voy a ir a ese tipo de equipo que nace de un club que ya tiene una idiosincrasia muy marcada, a nivel de un modelo de juego muy arraigado durante el tiempo, que les ha traído muchos éxitos y que evidentemente acostumbra a la afición a ver un fútbol determinado. Hablemos, por ejemplo, del Barcelona, hablemos del Atlético de Bilbao, por ejemplo, siendo clubs que a lo mejor tienen un modelo de juego instaurado diferente, pero lo tienen, ¿verdad? Y es muy difícil, pues, que estos clubs que tienen algo con raíces tan fuertes, pues es difícil cambiarlo. Es muy difícil cambiar. Además, es que yo creo que no les vendría bien cambiarlo, ¿no? Entonces, estos clubs a la hora de, por ejemplo, elegir un entrenador, pues evidentemente o es un entrenador nacido de sus propias raíces, que conoce muy bien pues ese modelo de juego, esa manera de interpretar el fútbol, esa manera de llevarlo al fútbol profesional para conseguir éxitos, ¿de acuerdo? O es un entrenador formado por ti, un entrenador que ha nacido desde tus entrañas, o es un entrenador que tiene el perfil
como para poder llegar y parecer que ya llevaba tiempo dentro del club sin haber estado, ¿verdad? Es decir, un entrenador que entiende, que siente esa manera de jugar al fútbol, esa manera de construir ese equipo desde el trabajo, pues, vuelvo a repetir, de manera natural y que es el perfil idóneo, ¿verdad? Bueno, cuando estos clubs evidentemente no aciertan con el perfil de entrenador, rápidamente empieza a haber, pues bueno, especies de seísmos dentro y tienen un problema. Por eso estos clubs seguramente que intentan, por un lado, ir creando ese entrenador propio, pero por otro lado, pues evidentemente, pues uno de los factores que van trabajando en el tiempo es tener localizados aquellos entrenadores en el fútbol internacional que pueden ser posibles candidatos el día que los necesiten, ¿verdad? Bien, hay otro tipo de clubs que no tienen este arraigo interior, no tienen estas raíces, suelen ser clubs que a lo mejor han llegado al fútbol profesional, a la primera o a la segunda división, de manera, pues, a lo mejor no esperada en un momento determinado, se encuentran ahí y evidentemente los primeros años sobre todo, al no tener raíces, pues tienen que andar pues haciendo o creando plantillas pues de manera muy cambiante en el suceder de los años, con lo cual, pues bueno, pues a lo mejor el entrenador que este año es válido para ese tipo de equipo dentro de ese club, pues no lo es para el año siguiente, porque resulta que a lo mejor tienen que cambiar la fisonomía, por ejemplo, de la plantilla. Esto yéndome, por ejemplo, a segunda división le puede pasar a un Mirandés, ¿no? Un Mirandés, pues su historia no tiene nada que ver con la primera y segunda división, pero en estos últimos años pues está en segunda división, pero no tiene una estructura que le haya permitido crear una identidad de juego a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que tenga una factoría para sacar un tanto por ciento de los jugadores de cara a ese primer equipo, pues con ese modelo de juego, con esa identidad de juego, ¿verdad? No lo tienen. Entonces, pues dependen mucho todos los años de hacer una plantilla nueva a base de jugadores cedidos, teniendo un director deportivo como tienen, por ejemplo, que es un experto en saber dónde están esos jugadores jóvenes que me pueden ceder y que yo pueda aprovecharme de esa situación para, pues bueno, para hacer temporada a temporada buenas campañas a nivel de rendimiento, ¿verdad? Y tiene que andar buscando el entrenador idóneo para cada temporada. Un entrenador que cada temporada además pues tiene que construir un equipo porque llegan tantos jugadores nuevos que tienes que tener un especialista en esto, ¿no? En construir rápidamente un equipo y entrenadores que sepan pues bueno, pues vivir con esa situación, ¿no? Que no sean de estos que ya quieren algo que un entrenador anterior o que la propia estructura pues bueno, pues ya tiene metido en una inercia y que tú llegas y lo que haces es darle continuidad, ¿verdad? No, en Mirandés, pues cada año es un nuevo empezar, por ejemplo, y tienes que encontrar ese especialista, ¿verdad? Y luego hay otros clubs, desde mi punto de vista, pues que están en la élite y que, bueno, pues que a lo mejor los éxitos los están consiguiendo porque quien construye la plantilla y quien luego le saca rendimiento, quien la entrena, es decir, director deportivo y entrenador, pues a lo largo del tiempo pues han tenido una manera de interactuar el uno con el otro y el otro con el uno de tal manera que se ha vuelto llevándolo a la música, por ejemplo, pues el director deportivo como el mejor compositor de letras y melodías para ese entrenador, al cual pues los jugadores que le lleva, que son las letras y las melodías, pues son jugadores que encajan perfectamente con la filosofía, con la idea de fútbol del entrenador, ¿verdad? Esto, por ejemplo, llevándolo a la música, como lo estaba llevando, pues ocurrió en su momento con Rafael y Manuel Alejandro. Rafael, desde que comenzó en la música, pues empieza a ir superándose al mismo, aparece en su vida Manuel Alejandro,
Manuel Alejandro todo lo que componía, lo componía no pensando en el propio Manuel Alejandro o pensando en los posibles fans que iba a tener Rafael, sino que pensaba en cómo sentía la música Rafael, en cómo Rafael iba a darle vida a esas melodías y a esas letras, ¿de acuerdo? Y esto hizo de que, bueno, pues era como ponerle a Rafael algo que estaba hecho a medida para él. Con lo cual Rafael a esa melodía y a esas letras pues le daba la mejor vida posible. Y el fans cada vez estaba pues más contento y más entregado a Rafael. Hay un momento donde Manuel Alejandro deja de componer para Rafael y Rafael lo nota. Rafael lo nota en su proceso, en su trayectoria, ¿verdad? Hasta que de repente luego se vuelven a encontrar y vuelve a ocurrir lo mismo. Porque vuelvo a repetir, quien componía para Rafael, pues lo hacía pensando en Rafael, no pensando en uno mismo o pensando en lo que el fans, en este caso el aficionado, pues quería, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy quería hablar de esto porque muchas veces cuando hablamos luego de lo inmediato, muchas veces tiene que ver el rendimiento inmediato con estas cosas, ¿no? Con esa dupla que se da entre director deportivo y entrenador, que es muy importante. En otros clubs, el acierto de un entrenador que es capaz de crear rápidamente un equipo, porque evidentemente pues no hay una base anterior y hay que crearlo todo de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Y en otros casos, pues la importancia que tiene tener el entrenador idóneo para trabajar dentro de un club que tiene un modelo inamovible y que ese modelo, pues bueno, evidentemente hace que los jugadores tengan una manera de funcionar que no se puede ir contra natura. De esto quería hablar hoy, compañeros. Un abrazo muy grande.